Buen día. Nuevamente continuando con el video de Lola Mundo, vamos a empezar a hablar un poco de los tipos de datos, ¿sí? Ya veníamos hablando un poquito, les habíamos hablado de que los tipos de datos primitivos para Java, que son 8 tipos, vamos a verlos uno a uno de ellos. Vamos a hablar entonces, para hacer comentarios en Java, pues podemos colocar dos slash y colocamos el comentario, queda como en verdecito. Entonces vamos a hablar un poquito de estos cuatro inicialmente, número de enteros. Entonces el byte lo que representa son 8 bits, ¿sí? Entonces el valor máximo que puede tener el byte, se definiría como bit. Mm, Vamos a colocarle, vamos a poner que se llama bit y no le vamos a colocar nada más. Y les indico entonces el mínimo que puede tener, mínimo sería 128 y el máximo sería 127. Eso es la representación del byte. En el caso del short, sh lo va a nombrar la variable. El mínimo es menos 32.768 y el máximo es 32.767, si de pronto requerimos representar algún dato. El más usado también es el entero, no le va a asignar nada. El mínimo está representado por, eso sí lo voy a copiar porque es un número muy grande, ¿sí? Si lo partimos en puntos, estamos hablando de 2.147.483.648. Y el máximo que puede representar es su misma cantidad menos 1. Su misma cantidad mínima menos 1. Sí, perfecto, incluye también el 0. O sea, realmente están en el mismo. ¿Sí? Nos faltaría entonces hablar del long. El long, estamos hablando de que esto es 8 bits. Esto es una representación de 16 bits. Acá estamos hablando de 32 bits. Y en el long no le puedo poner el mismo nombre. Long que le voy a poner, que es una palabra reservada. Las palabras reservadas son los tipos de datos, son algún tipo de palabra que como tal se utiliza en el programa. Entonces yo no puedo llamar algo int o algo long o algo byte, ¿sí? Entonces en el caso del long estamos hablando de una representación de 64 bits, ¿sí? Donde podemos tener un número muy grandotote de forma negativa. Este sería, acá faltó el mínimo, este sería el mínimo, este sería el máximo, ¿sí? El máximo vuelve lo mismo, es prácticamente el mismo número, representación mayor, menos 1. Listo. Ahora hablaremos de los números reales, solo son dos. Estamos hablando del float, que es un flotante, y el double. Listo, float la voy a poner como variable y double la voy a poner, ¿sí?
Entonces, en este caso los números reales pues son los números que tienen una representación decimal. En float es una representación de 32 bits, ¿sí? Y estamos hablando de que puede representar en su valor mínimo, que sería el número negativo, este, y en su valor máximo se representaría como este. El doble es una representación también decimal, pero entonces de 64 bits. O sea, que depende de que uno use o no un tipo de dato, depende de lo que vayamos a almacenar en ese dato, ¿sí? Realmente el tipo de dato es una representación en, en un espacio de almacenamiento. Entonces, si usted necesita un número que es superior o que tiene muchísimos decimales, pues es necesario utilizar un doble. Si necesitan un número que no tiene que no tiene decimales, utilizaríamos números enteros, ¿sí? Listo, aquí tendríamos 6 de las representaciones de los tipos de datos primitivos. Y en este caso, pues nos queda faltando eh, un tipo de dato que es el char, que se representaría como tipo de dato carácter. Char, carácter, vamos a poner, que es un tipo de dato de 16 bits, el cual representa como tal una letra. Entonces en el char podemos representar cualquier letra del abecedario, cualquier número. Prácticamente el char es un carácter, cualquier carácter que nosotros podamos representar en nuestro teclado, crear nuestro teclado, pues lo podemos incluir en un char. ¿Sí? Listo. Y nos falta un tipo de dato que se llama el boolean o el tipo de dato se llama booleano lógico o lógico. Entonces este tipo de dato se declara como boolean y sería, vamos a ponerle lógico a la variable, y representaría false o true, que sería verdadero o falso. Eso es muy importante para los conceptos que se pueden utilizar más adelante en condicionales, o si de pronto vamos a utilizar alguna respuesta. Los métodos tienden también a poderse programar para responder y nos pueden responder un false o un true, ¿sí? Para poner por acá como la representación de ejemplo, que sería, eso podría ser una A, podría ser un asterisco, ¿sí? Ahora que me acuerdo, como para que nos quede más claro el ejemplo. Y este sería entonces los datos primitivos que se pueden tener o se utilizan en Java. Y no solo en Java, en muchos lenguajes de programación realmente utilizan la mayoría de los datos primitivos. Puede que se escriban un poquito diferente, pero pues hay que tener en cuenta eso. Entonces se definen en cuatro: enteros, reales, carácter y booleano, ¿sí? Y pues ya dentro de ellos están divididos en enteros se dividen en cuatro, los flotantes o números reales se dividen en dos, carácter uno y booleano 1. Y pues es importante recordar que tenemos una clase que se llama la string, que es una clase definida para Java, ya algunos otros programas lo han optado, que es una cadena de caracteres. Entonces, ejemplo, la palabra puede ser carro, ¿sí? En este caso, el número máximo pues que se dice que puede tener un string son 65.500 caracteres, pero pues realmente una palabra de 65.536 caracteres pues sería muy grande. Ya existen mejores otros tipos de datos o se crean algo
que puede mejorar ese tipo de palabras, pues para no utilizar una sola variable. Y con esto finalizaríamos los datos primitivos de Java.